Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gema de la Rosa y estoy aquí hoy con vosotros con dos grandes amigos y profesionales, Pilar Martínez Borovio y Pedro Martín de Hijas, que nos van a acompañar durante un ratito para explicarnos y hablarnos de un tema muy interesante. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para que veamos de qué estamos hablando. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, Sí, Estamos en el contexto de la certificación internacional de Eneagrama aplicado y en este contexto en el que, no sé si todos lo sabéis, pero para los que no lo sabéis lo vamos a ver de una manera muy rápida. Tenemos tres ciclos de aprendizaje del Eneagrama, un primero que es una introducción al sistema y un tercero que es de profundización, y en el medio, que es el que nos ocupa hoy, hablamos de aplicaciones. Y en concreto hoy vamos a hablar de la aplicación a las organizaciones en evolución con estos dos grandes profesionales que os comentaba. Directamente quiero presentároslos. No voy a leer todo lo que está aquí porque vosotros podéis hacerlo por vosotros mismos, pero ya veis que tanto Pedro como Pilar tienen un bagaje grande dentro de este mundo de las organizaciones y de además no de cualquier tipo de organización, sino que estamos hablando de organizaciones del futuro, organizaciones en evolución, ¿no? Veis que los dos son socios de Quaurea, que se dedica a la sostenibilidad organizacional, y ellos están trabajando en nuevos modelos de relacionarse, de cooperar, de trabajar en estas organizaciones, ¿no? Y de hacer una revolución que parta del individuo para ir más allá, hacia el total de la sociedad. Bueno, vamos a dejarnos de introducciones y vamos a ir directamente un poco vamos a ir al tema, ¿no? Y nos volvemos aquí a ver las caras, y me gustaría que vosotros también dijerais una palabrita por vuestro lado, que os autopresentaseis también para que nuestra audiencia os pueda conocer de primera mano. Pilar, ¿quieres tú comenzar? ujú. Pues muchísimas gracias, Gema, por compartir y por darnos a todos esta oportunidad tan maravillosa que es esta certificación tan completa y tan profunda, que no es muy fácil encontrar hoy en día, ¿no? Tan accesible. Muchísimas gracias, Gema, y sobre todo gracias por contar también con nosotros, ¿no? Pedro y yo llevamos tiempo poniendo el foco en el mundo de las organizaciones y mucho más tiempo siendo aprendices del ser humano, ¿no? A nosotros y a mí en concreto lo que más me gusta es esa observación, ese estudio y esa interiorización de lo que es el ser humano completo hoy en día. Y la mirada a las organizaciones es obligatoria para completar ese trabajo. Así que agradecida. Gracias, Gemma. A ti, Pilar, y tú, Pedro, ¿qué pues nos cuentas? en realidad suscribo plenamente lo dicho por mi compañera, por Pilar, y efectivamente yo creo que para nosotros es una oportunidad muy bonita que nos das de trabajar y entremezclar el eneagrama con la capacidad que tiene de introspección y conocimiento del ser humano y cómo hacemos crecer eso en las organizaciones, que no dejan de ser sino una suma de seres humanos. Y además en unos momentos yo creo que francamente interesantes, donde estamos en cambios de paradigma y donde verdaderamente ahora esta necesidad de entender a los seres humanos y sus relaciones es fundamental. Así que encantadísimos de poder estar colaborando y cooperando con este ciclo. Gracias también a ti, Pedro. Entonces, que me hablabais antes de que queríais empezar como esta conversación con una especie como de algo especial, un mensaje especial que queríais transmitir. ¿Cuál es ese mensaje? Pilar, tú, yo. Mm. Tú, Pedro. Venga, pues entonces el mensaje que comentábamos es, bueno, que estamos en un momento que hay una frase que puede ser muy representativa, ¿no? En que, desde el punto de vista de las organizaciones, lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Estamos en un momento de una cierta transición en gran medida inconsciente y es un momento bonito en el sentido de que precisamente el trabajo que hay que hacer es de integración entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pero claro, también somos plenamente conscientes de que la velocidad que trae lo nuevo y si quieres un poco la complejidad de todo el mundo hace que no sea claro, no sea limpio el poder ver qué es lo que hay que conservar de lo viejo, qué hay que incorporar de lo nuevo. Y en ese sentido para nosotros el eneagrama y la
claridad que pone en el desarrollo de las personas en las organizaciones nos parece una herramienta muy, muy bonita. Pues de ahí partimos y de alguna manera lo has introducido ya, pero como dijéramos, yo creo que quiero que ahondéis un poquito más. ¿Qué es esto de organizaciones en evolución? ¿Qué entendemos por organizaciones en evolución? ¿Qué entendéis por organizaciones en evolución? ¿Pilar? Bueno, pues hay una parte como sencilla y clara, ¿no? Que son aquellas que al margen del lugar o del estadio de conciencia que ocupen, ¿no? O del momento o la posición que estén ocupando dentro del entorno y consigo mismas, pues se plantean nuevos retos, se plantean cómo trascender todo aquello que no está funcionando o que puede funcionar de una manera más armónica, ¿no? Eso, por un lado, sería eso. Por otro lado, también son aquellas que son conscientes, pues, de profundo cambio y transformación que se está produciendo hoy en día, o por lo menos que se está viviendo en ese futuro emergente. Hoy en día son muchas las organizaciones, por no decir todas, lo que pasa que muchas de ellas no son conscientes de que nos va a tocar o nos está tocando trabajar con la incertidumbre, ¿no? Y la complejidad. Y entonces, son organizaciones que se plantean esto, ¿no? Cómo trabajar desde la incertidumbre, desde la complejidad y mirando a la vida con fuerza tal y como es. Sí, quizás yo añadiría un punto, es decir, que en el fondo la realidad, guste o no, se quiera o no, las organizaciones están dentro de toda una sociedad que está en una evolución vertiginosa. Entonces, en realidad, las organizaciones pueden tener como dos posiciones ante ello, o dejarse arrastrar o tratar de liderar y descubrir y experimentar ellos. Apostamos por esta última visión. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que os movió a ir hacia este camino, a adentraros en este mundo? Pues yo creo que podemos aquí representar un doble punto de vista, Pilar y yo. Y yo represento a lo mejor, si queréis, en este momento el mundo organizacional. Entonces, bueno, los que hemos vivido ya afortunadamente muchos años del mundo organizacional, creo que hemos visto que hay muchas cosas que ya no funcionan. Hay cosas que responden a otro tipo de sociedad, a otros paradigmas y de alguna manera que no están en armonía con lo que está sucediendo, ¿no? Y eso yo creo que nos ha llevado a un cierto nivel de inquietud, de preocupación, de saber cómo podemos movernos de esas organizaciones en las que, casi más que las organizaciones, esos modelos mentales en los que hemos crecido y nacido en el colegio, en la familia, en la escuela, en cualquier tipo de organización, pues que empiezan a no ser adecuados y que hay que incorporar otras formas de colaborar y de organizarse. Y bueno, yo creo que eso ha sido un poco lo que nos ha empujado hace ya bastantes añitos a intentar ver este tipo de enfoques, ¿no? En mi caso, añadiendo un poco ese doble enfoque, quizá yo representaría la parte del cultivo personal, del desarrollo personal, ¿no? Para mí es una evolución natural del conocimiento individual y colectivo, ¿no? de ese aprendizaje continuo que es la vida. En un primer estadio podemos mirarnos más a nosotros mismos, en ese segundo a nosotros con el otro y hay un tercer estadio que hay que mirar a nosotros con el todo, ¿no? Y esas organizaciones para mí es ampliar esa visión individual y colectiva, es una evolución natural, si es que te dedicas o tienes un compromiso con el desarrollo personal. Muy bien, y a mí estamos hablando de organizaciones y probablemente mucha gente esperaría algo distinto a lo que estamos hablando, porque estamos hablando como de futuro, ¿no? Y ¿por qué esto de verdad es importante? Si el trabajo, lo que hay que hacer en el día a día, ya lo sabemos. ¿Por qué estamos teorizando y contando historias de estas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque efectivamente sabemos cómo están las organizaciones hoy día y las vivimos y yo diría un poquito que las sufrimos. Es decir, el ritmo de hoy día de exigencia, la ansiedad, la incertidumbre, yo creo que está haciendo la vida que no es muy cómoda para mucha gente. Bueno, de alguna manera estamos en un mundo cada vez más complejo y un mundo complejo donde hasta ahora hemos vivido en gran medida del pensamiento lineal y resulta que empieza a no funcionar. Y de alguna forma las organizaciones no dejan de ser una metáfora del resto de la sociedad, que es en diferentes escalas, las personas, los equipos, las organizaciones, la sociedad, el entorno, todas están de alguna forma sujetas a todo este gran movimiento. Se puede no mirarlo, pero está ahí.
Sí, es un poco para nosotros, es incluso para los que no les interesa este ámbito de las organizaciones, con el nuevo paradigma que está emergiendo no van a tener de alguna manera más remedio que transitar por ello, ¿no? Porque, como dice Pedro, ¿no? Esas organizaciones o las organizaciones representan seguramente la palanca macroevolutiva más potente de la que disponemos los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a tener que mirar, como diría Eduardo Galeano, un ojo en el microscopio y otro en el telescopio. Muy bien, y es verdad, al fin y al cabo pues pasamos mucho tiempo en nuestros trabajos y en las organizaciones, ¿no? Parecería una locura no mirar hacia ellas. Pero además de la organización, aquí metemos otro componente, ¿no? Estamos en una certificación que habla de eneagrama, ¿no? Y vosotros habéis unido el eneagrama en las organizaciones. ¿Por qué el eneagrama aquí? Bueno, para nosotros el eneagrama es más que una forma de mirar, oír y sentir el mundo, es una forma de vida. Entonces, ¿cómo no traerlo a los contextos con los que trabajamos, en los que de alguna manera estudiamos y llevamos una cierta experiencia, ¿no? ¿Cómo no aplicarlo cuando las organizaciones realmente son sumas de personas, ¿no? Y además el eneagrama da una respuesta muy clara, muy sencilla, muy inmediata, una traducción sin cargas, una traducción limpia, accesible para todo el mundo. Y nos da también una hoja de ruta, ¿no? Que nos ayuda de esa manera directa a descubrir eso invisible y a compartirlo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y nos permite traducirlo de ese modo tan potente, tan profundo, ¿no? Tanto para los individuos como para los colectivos, como para la organización, ¿no? En esos tres paradigmas. Mm. Sí, yo creo que es muy importante esto que es la palabra traducción, porque hemos intentado un poco que todas estas aplicaciones tengan por detrás ese trabajo hecho, ¿no? No solo escoger el eneagrama, no solo escoger las organizaciones, es mezclarlo y realmente que esa traducción esté hecha, ¿no? Pero ¿cuál es vuestro aporte diferente? ¿En qué medida vosotros sois diferentes o vuestro enfoque es diferente? ¿Cómo nos lo explicaríais esto? Bueno, no sé si somos diferentes. Seguro, Al menos, diferentes y mejores. al menos tratamos bueno, para nosotros el mix de enneagrama, personas, organizaciones, es que nos ayuda a tener un enfoque integral, nos ayuda a verlo como las distintas miradas que hay que hacer al sistema. Y entonces el enneagrama nos ayuda mucho a ver lo personal y lo profesional. Bueno, para nosotros es una herramienta rápida y útil para poder entender a las personas y de ahí a las organizaciones. Sí, realmente, si algo nos diferencia, que no lo sé, es esa mirada integral. Para nosotros trabajar lo personal y lo profesional a la vez de una manera integrada e integrativa. Esto no es muy fácil. Hay algunas personas que se focalizan más en lo puramente empresarial organizacional, otros que se focalizan más en el desarrollo personal. Para nosotros ambos van unidos, ¿no? Y esa sabiduría, a través del eneagrama y de esa manera tan sencilla y con esa traducción tan integral, puede llegar como desde lo individual a lo organizacional, ¿no? Y en este momento que es tan crítico, este cambio de esa mentalidad o de ese paradigma mecanicista hacia algo más humanista y profundo, ¿no? Algo más trascendente, en el que podamos conectar con el espíritu de las cosas realmente, con el espíritu de la organización. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué manera esto, volviendo a bajarlo un poco como a tierra, esto beneficia a la organización? De forma tangible, qué beneficios tiene para las organizaciones o va a tener? Pues mira, un poco añadiendo lo que comentaba Pilar, en el fondo estamos en el paradigma todavía que vivimos, en el paradigma viejo es mecanicista, y todas nuestras formas de aproximar en general a cómo entender la organización vienen de ese paradigma. Y se fija mucho, por ejemplo, en la estructura, en los procesos, pero no se fija mucho, entre otras cosas, porque no sabe cómo fijarse en las personas. Entonces, para nosotros, lo que nos da de beneficio esta aproximación junto con el enneagrama es que es una forma rápida de poder comprender y acercarse a las personas y nos da una cierta claridad, una especie de visión y un orden de una manera relativamente sencilla, sin necesidad de grandes esfuerzos, en fin, cuantitativos, sino simplemente es una visión más cualitativa y es una parte muy útil. Sí, esta comprensión
se puede, o sea, te la llevas para el día a día, tanto a nivel individual como organizacional, como el individuo dentro de la organización. Los beneficios, pues bueno, nosotros estudiamos o llevamos un tiempo estudiando con fuerza, pues una manera de, dijéramos, de ordenar esto de cuáles son esos pilares fundamentales dentro de las organizaciones, y seguimos mucho a una persona que se llama Frédéric Laloux. Él de alguna manera dice que toda organización se sustenta en 3 pilares, pues esos beneficios se dan en esos 3 pilares. Por un lado, en el propósito de la organización. ¿Por qué? Porque con este, dijéramos, sistema integral o esta visión más ampliada que nosotros proponemos, se trasciende este trabajo de la visión, misión y valores de la organización y se va a algo mucho más global, ¿no? Se va a lo que se llama el propósito evolutivo, se alcanza algo más trascendente, ¿no? Que te ayuda a tener esa estrella polar ante cualquier obstáculo, ¿no? En cuanto a lo que es el propósito. En cuanto a ese segundo pilar donde se sustentan o deben sustentarse las organizaciones más armónicas y evolutivas, serían las personas, como bien dice mi compañero Pedro. ¿Y qué se consigue con esta forma de ver o con esta forma de oír y sentir el mundo que nosotros proponemos? Pues se consigue ese bienestar y esa complementariedad entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Que es tan importante para que las organizaciones trabajen de manera fluida. Y por último, ese tercer pilar que también de alguna manera sostiene la organización, como serían sus estructuras, sus procesos, ¿no? Aquello más técnico, pues también nos provee de experimentar esas nuevas formas de ordenar las organizaciones, nuestros procesos, al servicio precisamente de las personas, quizá para lograr una mayor sostenibilidad y ese equilibrio que tanto queremos dentro de la organización, ¿no? Sí, además me parece muy importante porque cuando habláis aquí de personas, hablamos de personas desde un enfoque maduro, ¿no? No paternalista como tantas empresas cuando se enfocan, cuando decimos que nos enfocamos en las personas, parece que vamos desde un enfoque muy paternalista y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eso es, desde un estado adulto, desde un igual igual, ¿no? Desde pares. Incluso se puede ser mucho más exigente desde ahí y rendir mucho más, pero desde otro lugar. Eso es. ¿Podríais darnos algún ejemplo práctico en el que vosotros hayáis aplicado esto a algún caso concreto? Nosotros solemos iniciar todo este trabajo, este camino a través de una entrevista, ¿no? Una entrevista con distintas preguntas abiertas y lo que hemos logrado en muchas organizaciones, en muchas personas, es, en primer lugar, que se empiecen a plantear cosas distintas que antes no se planteaban, ¿no? Dijéramos que una mayor sensibilización y comprensión de lo que es todo eso que conforma la organización, ¿no? Y también con una simple entrevista, pues es que se consiguen a veces tomas de conciencia potentísimas, que en sí mismas cambian las realidades, que en sí mismas hacen transformar y evolucionar algo concreto de la organización. Ya sabéis que a veces la simple toma de conciencia hace el trabajo y otras veces no es suficiente, ¿no? Esta simple entrevista hace que haya muchas de esas tomas de conciencia potentes, ¿no? Y sobre todo también lo que vemos con mucha claridad cuando aplicamos esta forma de ver, oír y sentir integrada es que acaban con una gran motivación, con ganas de continuar y con ganas de profundizar en lo que es realmente la organización y las personas que la conforman. Sí, a mí me gustaría como recalcar que esa entrevista, porque claro, entrevista es una palabra genérica, pero vuestra entrevista no es cualquier entrevista y es una entrevista que abarca muchas cosas y que tiene su origen, dijéramos, en fundamentos de eneagrama, ¿no? Que sí, incluso, así es. si queréis... Efectivamente, a lo mejor entrevista no es un nombre que lo identifique completamente. A veces nos gusta llamarlo conversaciones estructuradas. Eso es. Porque en el fondo lo que planteamos es cómo intentar entender a todas las escalas de la organización. Es una entrevista que efectivamente se puede hacer en un formato individual y lo hacemos pues, con un alto directivo o se puede hacer en secuencial con un comité de dirección, pero también las podemos hacer en otros formatos, las podemos hacer en equipos, las podemos hacer de alguna manera en todas las escalas del sistema. Y bueno, lo que permite esa entrevista efectivamente es establecer conversaciones profundas, en el sentido de conversaciones donde no se trata simplemente de una mera rápida respuesta, sino que se trata de ir poco a poco descubriendo cuál es la realidad de estas organizaciones que hoy día pues, han pasado de ese, o que están en ese tránsito de ese paradigma vertical, jerárquico, donde todo está, por decirlo de alguna manera, dicho, tasado y procedimentado, y a organizaciones que empiezan a nacer desde abajo.
empiezan a nacer desde el propósito de sus miembros y que necesitan tener efectivamente una conexión muy profunda entre ellos. Entonces, en estas entrevistas van aflorando todo este tipo de situaciones. En cierto modo les ayuda a levantar la vista de su día a día, a ver a los demás. Y entonces, bueno, es un proceso muy interesante para eso que comentaba Pilar antes de la sensibilización, la comprensión y la integración de todas esas cosas que están pasando. Y también permite esta conversación profunda, que no ocupa mucho tiempo, o este taller conjunto que también está basado en esa entrevista, lo que permite es ver de una manera clara cuál es la palanca, qué hay disponible para esa organización, por dónde empezar o continuar esa evolución y qué está disponible para ellos. Porque a veces vosotros sabéis, ¿no?, que dentro de este mundo de las consultorías, del desarrollo personal, organizacional, pues planteamos igual propuestas que a veces quedan en nada, en algo puntual, una buena experiencia. Entonces, con esta conversación profunda se va precisamente a aquello justo y concreto que necesitan, ¿no?, y que quede en profundidad para poder evolucionar esa palanca, ¿no? Claro, a mí me parece muy importante lo que estáis diciendo, porque parece como que fuera una cosa así fácil, pero es una cosa de una manera muy amigable que consigue aumentar la consciencia tanto individual como grupal, organizacional, y servir de un diagnóstico muy preciso. O sea, realmente estamos hablando de muchas cosas a la vez. Fíjate, Gemma, es importante, tú has puesto la palabra conciencia encima de la mesa. En estas nuevas formas de ver las organizaciones es crítico conocer el nivel de conciencia de cada organización para poder saber de alguna manera cuáles son sus posibilidades de evolución. Muchas veces, como comentaba antes Pilar, se van con recetas prefijadas y se van con una especie de paquete o de metodologías o de herramientas o de consultoría, y es un poco como que vale todo para todo el mundo. Y lo que nosotros ya cada vez vemos más claro es que antes de empezar a hacer nada, tienes que tener sensibilidad y ser consciente de dónde está cada organización y dónde está en un sentido muy amplio y cuál es el nivel de conciencia de su dirección y cuál es el nivel de conciencia en general de los miembros que lo componen. Y para nosotros esta entrevista es un poquito como la clave para poder empezar, primero sensibilizando, segundo haciendo que la gente se abra y empiece a trabajar y, bueno, pues también para detectar todos los fortalezas, debilidades, palancas, como decía Pilar antes, por donde se puede empezar a trabajar. Sí, incluso aunque sea una organización que que tenga resueltas muchas cosas, que no tenga ningún problema, pero que se quiera plantear, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? O cómo me posiciono yo en este nuevo paradigma que emerge. Correcto. Perfecto, estamos como enmarcando un poco el contenido de lo que hacéis, ¿no? Pero ahora nos vamos a la parte concreta. Esto vais a ayudarnos a entenderlo mejor en un taller, ¿no? Es un taller de que, como hemos dicho, va a formar parte de esta certificación. ¿Y cuál es el propósito de ese taller en concreto? ¿Qué queréis? Bueno, pues ¿Dónde ponéis la mirada? podemos sintetizarlo en 2 o 3 puntos. O sea, por una parte, yo creo que es necesario comprender al principio de qué hablamos cuando hablamos de paradigmas emergentes. Y también entender cómo se podría ver en cada organización cuál es su posición, ¿no? Otro segundo punto que nos interesa es, bueno, pues dar a conocer cómo se puede mirar las organizaciones de otra manera diferente a través del enneagrama. De qué manera el enneagrama ayuda a esa nueva mirada, ¿no? Y también nos gustaría un poco cerrarlo con una pequeña experimentación práctica, es decir, que se vaya viendo de qué manera esto, que puede parecer un marco más o menos teórico o aspiracional, se puede hacer real. Claro, sí, me parece genial y me parece fundamental esa tercera parte también, porque muchas de las personas que nos estén oyendo pueden estar pensando que sí, que son chicos muy simpáticos, que tienen muy buena intención, pero que el mundo es otro y que está lleno, que la selva no permite estos lujos, ¿no? Y cómo ver que esto es posible, ¿no? Que no es una utopía. ¿Y qué cosas vamos a aprender, aunque no... Lógicamente no las podéis decir todas, ¿no? Pero ¿qué tipo de cosas vamos a aprender durante este taller con vosotros? Pues la apertura a la visión integrada individual como equipo y organización. La apertura y el abrir esa forma de mirar, oír y sentir de manera integrada, ¿no? Y también dinámicas, ejemplos y cosas que cada uno se pueda llevar en su maletín de vida y de profesión, ¿no?
Esas dos cosas sobre todo. Muy bien. Y hay una cosa que, porque claro, lo que estamos hablando como que es una cosa grande, o sea, no estamos hablando de un temita así que se resuelve en 2 horas, ni siquiera en 8 horas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vais a poder profundizar? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? ¿Y qué hacemos después, ¿no? Bueno, tenemos claro que el tiempo es el que es y por otra parte tampoco es malo, quiero decir, porque la intención es hacer una especie de primer acercamiento, de contextualización de esos temas que comentamos, de nuevos paradigmas, de la aplicación del diagrama, de la práctica de todo ello, ¿no? Pero también nos gusta trabajar en lo que emerge, es decir, en función de la gente que esté en el taller y de lo que realmente demanden y quieran, y un poco dentro de ese marco de tiempo y espacio que tenemos, pues también nos podemos adaptar a lo que verdaderamente a la gente le interese, le mueva, le inquiete. Nos gusta ser muy flexibles en ese sentido. Uh-huh. Muy bien, y un poco para ir terminando ya, desde el punto de vista de las personas que asistan individualmente, ¿les va a servir esto para sus vidas? ¿Va a tener utilidad desde su óptica personal, individual? Pues imagínate, ampliar la mirada en esas 3 escalas, persona, equipo, colectivo y organización, imagínate si no te sirve, ¿no? Es como que de repente nos vamos a poner unas gafas tridimensionales para nuestro día a día, eso es brutal. Y además, de alguna manera, se va a abrir para ellos en concreto y a través de esa experimentación y esa comprensión que queremos proponer, ese siguiente paso en este mundo organizacional que emerge. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está mi evolución también personal? Bueno, y aunque no desvelemos todas las cosas ahora, sí hay siguiente paso para el que quiera darlo. O sea Sí. las cosas no se acaban en este taller, ¿no? No, simplemente empezar a abrirlo, ¿no? Eso es, realmente esto es abrir una puerta, no cerrarla en absoluto. Pues bueno, pues yo creo que hemos dado una pincelada más o menos clara, creo yo, espero, de lo que va a ser este taller. No sé si queréis cerrar un poco con algún tipo ¿queréis decirnos algo que nos... Sí, podemos hacer una despedida un poquito a lo limón, ¿verdad, Pilar? Sí, Hay, claro. hay una primera parte en que sí que queremos expresar mágicas. Estamos construyendo entre todos unas nuevas realidades que todavía no sabemos cuáles son. Entonces, para nosotros la propuesta es compartir, es conversar y co-crear entre todos. Y bueno, pues es lo que llevamos haciendo tiempo, desde diferentes grupos, diferentes iniciativas, tratando de conectar con cuanta más gente mejor, porque esto efectivamente es un trabajo no solamente colectivo, sino también colaborativo. Es un trabajo de inteligencia colaborativa. Y lo que podemos es poner un puntito en ese taller de abrir ese espacio, ¿no? Y un poco animar a las personas, ¿no? Que el mundo nos necesita, el mundo necesita que salgamos de nuestros ombligos, que salgamos de la mirada individual, que está muy bien, ¿no? Como inicio del camino, pero una vez que has hecho ese trabajo interior o que estás en ese trabajo interior, hay que volver a mirar al exterior, ¿no? El mundo necesita que salgamos también ahí, porque como decía, bueno, hay una frase de estas inspiradoras que nos gusta a nosotros decir, ¿no? Como que los únicos ideales que valen la pena son los que se pueden aplicar a la vida diaria y al mundo, ¿no? Y entonces, este es también nuestra intención con este taller de aplicación, ¿no? Que cada uno pueda recoger claves y experiencias que se puedan trasladar a tu vida personal y profesional y salir a ese mundo, ¿no? Dejar de mirarnos el ombligo. Claro, yo creo que eso es para mí ha sido un aprendizaje que me ha costado mucho el trabajo, pero creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Si uno no es capaz de demostrarlo en su vida y en su trabajo, que al fin y al cabo es parte muy importante de nuestra vida, de poco vale todos los desarrollos que hagamos, ¿no? Si eso no tiene un impacto en nuestra vida y nuestro entorno. Eso Bueno, es. yo estoy segura que a los que nos estén oyendo se les ocurrirán más cosas y si es así y quieren hacernos preguntas, pues estaremos encantados. Ahora, lógicamente, tenemos que ir acabando, pero las preguntas que se os ocurran, si se os ocurren, nos las podéis mandar al email que os voy a poner aquí si todo va bien, ¿vale? A este email del final, ¿vale? dpp@maybe.ie.
dpp@maybe.ie. Recordaros también que el taller del que estamos hablando va a tener lugar el día 25 de enero, sábado, de 2020. Es decir, ya no nos queda tanto, ¿no? Ya estamos ahí casi a las puertas, como aquel que dice. Y que bueno, que va a ser en sábado, son 8 horas, y bueno, para los que estéis interesados nos podéis escribir a este mismo email que os hemos dicho antes. Y vamos a publicar también este webinar en las distintas redes sociales, con lo cual, pues bueno, también podéis enviarnos preguntas por ahí o podéis compartirlo si os ha parecido interesante. Y ya está, yo creo que de momento como aperitivo ya tenemos bastante. El resto de la chicha la veremos el día 25 de enero, si Dios quiere. Así es. ¿Sí? Pues, muy bien. Pues venga, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nada, nos vemos el 25 de enero. Gracias a ti, Gemma. Muy bien, gracias a ti, Gemma, y gracias a todos los que estéis viendo. Venga, gracias y un abrazo.